36. Un Muy buenas noches. Bienvenidos al segundo conversatorio de este año. Le damos el agradecimiento a la trabajadora social Cecilia Fernández, que nos acompaña hoy desde Buenos Aires, Argentina, en representación de MF Capacitaciones. Vamos a trabajar lo que es la capacitación y cuidado. No vamos a hablar de cursos específicos, sino todo el contexto de lo que es competente, apto, de la capacitación necesaria para los cuidadores. Le damos también la bienvenida, que las dos son de la casa, pero a la comunicadora social Claudia Ramos, que es la directora ejecutiva de la red. Y entonces vamos a comenzar con el conversatorio, haciendo una contextualización para que ustedes lo que vamos a hablar y así desarrollando la charla. Bienvenidos, mil y mil gracias por su compañía. Espero que sea de beneficio para todos y las personas que vean la grabación después también en todo caso pueden hacer las preguntas que quieran, que nosotros las contestamos después. Muchísimas gracias. Claudia, por favor. Buenas, un saludo gigante, abrazo gigante de cuidador de parte de la Red Latinoamericana de Cuidadores. En este espacio que nosotros hemos escogido para comentarles y para mostrarles ese camino que ha hecho la red durante todos estos años para mejorar las condiciones del cuidado y, por supuesto, la ocupación, labor, actividad y profesión del cuidador. Hoy, como siempre, vamos a tener la oportunidad de aprender. Estamos todos en esa misión, en esa intención de hacer de nuestra ocupación, labor, actividad de cuidador, todo lo mejor. Para eso, entonces, hablamos nuestro tema de capacitación y cuidado para hoy. Va a tener a una cuidadora formal que nos va también a conducir por ese camino de lo que significa la capacitación. Dentro de nuestra misión de la parte educativa y de la parte del aporte para mejorar las condiciones del cuidador informal, tenemos nosotros todas esas certificaciones, todos esos cursos certificadores para que las actividades ejercidas por el cuidador sean hechas de la mejor manera posible. En ese orden de ideas, nuestro modelo va enfocado más hacia el modelo de competencias, es decir, a mejorar aquellas condiciones que nos van a preparar para esta labor. Haciendo un símil de lo que son las competencias, podemos pensar en lo que significa prepararnos para una maratón. Cuando nosotros vamos para una maratón, pues tenemos que saber por lo menos cuál es el camino, por dónde va a ser recorrido, cuántas horas son, y pues saber si nosotros estamos preparados para hacerlo. No va solo a bastar con que yo quiera participar en la maratón, sino también va a significar que mi físico, que mi mentalidad, hasta mi vestuario y mis herramientas y utensilios para caminar o para correr, según sea el caso, tienen que ser las adecuadas. Entonces, en la medida en que yo me capacito, en que yo mejoro esas capacidades físicas, intelectuales, incluso emocionales, pues vamos a hacer que esta participación en la maratón sea mejor. No estamos en una maratón, estamos en una de las actividades, digamos, exigentes, demandantes, y que va también a significar tres cosas importantes que nosotros, o tres aspectos de competencia que nosotros manejamos, que las vamos a explicar o que las vamos de contextualizar o de alguna manera responder a través de la experiencia de Cecilia Fernández a partir de su profesión. Estamos hablando de flexibilidad, es decir, de la forma como nosotros podemos estar abiertos a ese aprendizaje, a cambiar ideas, a cambiar creencias y a poder cada día, a pesar de los años, cada vez nosotros mayores, yo hablo de mi experiencia, a partir de entre ser más mayor, mejor tengo que capacitarme, mejor tengo que aprender
y tengo que desaprender también cosas que de pronto ya no son relevantes en este camino. Otra competencia fundamental, la adaptación al cambio, es decir, cómo yo me tengo que preparar ante los cambios, cómo debo en primera instancia aceptarlos, aceptar el reto, abordarlos y mejorar esas condiciones. Vaya este tema de la adaptación al cambio en estas circunstancias, por ejemplo, de la era tecnológica y digital, donde cada día tenemos que aprender y mejorar a utilizar estas herramientas. Y una tercera competencia que habla sobre cómo soy yo idóneo, cómo tengo ya todas las competencias, cómo manejo, cómo me he certificado, cómo me he calificado para realizar esta labor, que va a significar hablar de temas específicos en el caso del cuidado de esas vulnerabilidades o esas limitaciones o discapacidades que pueden presentarse ante la persona que yo debo cuidar o que voy a cuidar o que está cercana a una necesidad de cuidado. Entonces, digamos que es nuestro interés desde la experiencia, así como lo hicimos en la semana anterior a través del cuidado paliativo, hablar hoy a partir de otra cuidador formal, desde otra área que la vamos a conocer y la vamos a reconocer hoy, que es lo que trabaja Cecilia Fernández. Cecilia, bienvenida. Entonces, como dijo nuestro director en tu presentación, eres básica, empezamos porque eres trabajadora social, que estás en Argentina. Entonces, yo voy a dejar que te hagas esa presentación para que empecemos por ese camino que va de aprendizaje a partir de tu experiencia en el tema capacitación y cuidado. Gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Cecilia Fernández, soy licenciada en Trabajo Social. En estos momentos me encuentro en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Mi localidad se llama Moreno, estamos muy cerquita de 30 kilómetros más o menos de la capital de Buenos Aires. He hecho un recorrido bastante largo en mis cortos o muchos años, tengo 41 años y soy trabajadora social. Fue mi primer formación formal importante que hice universitaria. Con los años me fui formando en distintos campos, entre ellos el acompañamiento terapéutico, soy acompañante terapéutica, soy también estimuladora temprana, son otras de las formaciones con las que me fui caminando, después les comento un poquito de cada una, lo que significa, y ejerzo la docencia en las capacitaciones en el área de cuidadores ya hace varios años. Pertenezco a MF Capacitación, que somos un espacio de formación profesional del área de salud, que estamos en la Argentina funcionando. Tomamos contacto con la red latinoamericana, participamos del primer congreso latinoamericano, la verdad que impresionante la experiencia, y bueno, para mí es un gusto estar acá en estos momentos y trabajar y charlar un poquito sobre esto, que cuán importante es seguirnos formando a lo largo del tiempo, porque la primer capacitación o la primer contenido, lo primero que aprendimos una vez no es de ahí y nunca más. Creo que uno tiene que estar como constantemente formándose. Desde el trabajo social, que es como yo lo digo, mi título de base, que del cual se fue desprendiendo a lo largo del camino en muchas áreas. Como trabajadoras sociales, trabajamos en el área de la salud dentro de lo que son instituciones, hospitales, unidades sanitarias, en la contención de la población, a demanda. Eso significa que la población se acerca a la institución donde trabajamos, por ejemplo, en el área de la salud, porque trabajamos en muchas áreas. Trabajamos en el área de educación, trabajamos en el área de justicia, trabajamos tanto con niños como problemáticas con adicciones, como con adultos mayores. Trabajamos en centros de jubilados, que son espacios comunitarios en los que también nos
nos desempeñamos laboralmente, nosotros los trabajadores sociales. De hecho, a lo largo de la formación, yo soy egresada de la Universidad Nacional de Luján, esa es mi espacio de referencia de mis estudios, y dentro de la formación uno va haciendo espacios de prácticas, como le dicen aquí en la Argentina, y dentro de esos espacios de práctica uno va incursionando en distintos espacios. Por eso es que es multidimensional y multisectorial. A lo largo de mis años de formación estuve haciendo prácticas en escuelas, estuve en gabinetes, como le decimos aquí en la Argentina, que son esos espacios dentro de las escuelas donde caen todas las problemáticas que suceden dentro de las escuelas y se hace cargo un equipo interdisciplinario que por lo general está ocupado por un psicólogo, un trabajador social y un psicopedagogo. Eso es lo que nosotros dentro del área de educación se conoce como equipo interdisciplinario, y generalmente lo tienen cada escuela, o por lo menos deberían todas las escuelas tenerlos, pero bueno, la normativa es así. Después, otro de los espacios en los que he tenido también práctica formacional se llama DINAF. DINAF es la Dirección de Niñez, Infancia y Familia, en donde caen tal vez las problemáticas más complejas de violencia, de abuso, donde hay que tomar tal vez muchas medidas que tienen que ver en algunos casos con protección de vulneración de derechos, básicamente, y cómo las estrategias de cómo proteger a esos niños o a esas mujeres o esa población que viene a pedir la ayuda, y desde la justicia y desde cuestiones y marcos legales uno tiene que ir interviniendo para proteger el bien superior en ese caso del niño, por ejemplo, o de una mujer que está siendo golpeada, o bueno, o sea, todas las problemáticas, pero tienen que ver con infancia y familia. Después también he tenido espacios de formación en lo que es el área de consumo. He trabajado como operadora socioterapéutica, también incluido desde el trabajo social, dentro de un equipo interdisciplinario, donde trabajamos con la población de adicciones institucionalizadas. Ahí también me desarrollé varios años trabajando y conociendo, justamente por esto, yo digo que la formación de base te da la generalidad. Las particularidades de los distintos espacios, inevitablemente uno se tiene que ir formando, porque no hay forma uno de saber todo. Uno no sabe todo, no va a saber todo, y de hecho el día de hoy sigo capacitándome y sigo formándome para aquellos estudiantes que toman las formaciones, por ejemplo, en el cuidado de adultos mayores que tenemos aquí en la Argentina, así como otras capacitaciones, siempre dar las mejores herramientas actualizadas, porque como decíamos antes, no nos podemos quedar con eso inicial que yo aprendí, porque primero que las formaciones avanzan, segundo que las sociedades avanzan y no se ven las patologías, ni las problemáticas, ni las cosas que suceden de la misma manera hace 50 años atrás, o hace 20 años atrás, o hace 10 años atrás, o en la actualidad. De hecho, lo que recién planteaba la compañera, el de adaptarnos a las nuevas circunstancias, esto, que hoy nosotros podamos estar llegando tan lejos, a tantos lados, a través de este medio de comunicación, que ustedes estén allá y yo pueda estar acá en la Argentina y podamos estar charlando como si estuviéramos tomando un café sentados en una mesa. Esto es maravilloso, porque permite acercar conocimientos, permite acercar experiencias, y hasta incluso en esta situación pandémica que estamos viviendo no sentirnos tan solos, que es toda una situación. Después, bueno, en lo que se refiere al acompañamiento terapéutico, por ejemplo, que es otra de las formaciones que yo tengo, el acompañante
diferencia del cuidador, porque yo siempre le digo a mis estudiantes que uno puede estar trabajando con un mismo paciente, pero con roles totalmente distintos. El acompañante terapéutico va a trabajar sobre el acompañamiento psicológico de ese paciente. ¿Por qué? Porque el surgimiento de su formación tiene que ver con que la población que antes estaba institucionalizada en psiquiátricos y demás, cuando empiezan a cerrarse esos espacios, empiezan a aparecer dispositivos para dar respuesta a esta población que tenga contención, pero que no esté internada. O sea, una instancia intermedia, o sea, ni dejarlos a la deriva completamente, pero sí el requerimiento de un acompañamiento. Y de hecho, el otro día hablaba con los estudiantes, el día de ayer, que teníamos clase con los estudiantes de acompañante, que en sus inicios, como toda formación, también arrancó desde lo que me parecía que tenía que hacer desde el sentido común. Todas las formaciones arrancamos desde ese lado, pero siempre hubo que empezar a caminar y a evaluar y a observar y a registrar y a investigar y a profesionalizar para poder dar una atención correcta. Porque si yo de repente no tengo conocimientos sobre qué es un paciente, no sé, un paciente depresivo, un paciente esquizofrénico, un paciente con consumo, y yo hago lo que me parece, muy probablemente que lo que yo haga que me parezca no sea lo correcto, pero por dos cuestiones, no sea lo correcto para el paciente y no sea lo correcto para mí. Porque una de las cosas que yo considero que la formación constante nos da a los profesionales es poder pararnos de una manera correcta ante la intervención y además protegernos nosotros, porque nosotros también somos sujetos y sujetos de derecho. El paciente es un sujeto de derecho, pero nosotros también. Nosotros como profesionales también tenemos que resguardarnos como sujetos con distintas herramientas, generando empatía, pero marcando lo que es la distancia operativa. La distancia operativa es esa distancia que me permite a mí trabajar con la emoción del paciente y no llevarme la emoción a mi casa y después volver destrozada y quedarme en un estado de angustia constante que no lo puedo manejar y voy cargando angustias tras angustias que tal vez no eran mías, sino de las situaciones que voy traspasando con los distintos pacientes, con los distintos tratamientos y los distintos espacios en los que uno va trabajando. Son cosas que te da la formación y a su vez te va dando la experiencia y a su vez te vas capacitando más porque entendés que las primeras herramientas que tuviste no son suficientes, no son suficientes. Y yo hoy tengo 41 años y sigo formándome, porque considero que por más que tenga un bagaje atrás, tenga un respaldo, tenga un conocimiento, tenga título, no alcanza. Porque además hay que poner la humanidad. Y la humanidad se ejerce, se aprende. Cecilia, mira, has tocado un punto bien importante en este tema de cómo yo estoy ejerciendo un rol, cómo me preparo para un rol. Es decir, que debo reconocer todo aquello que acompaña a esa situación o en este caso, en la parte del cuidado, a esa persona que yo voy a cuidar. Y al reconocerlo y al conocerlo, esto me va a dar a mí también la posibilidad de estar también sano, preparado para poder atender a esa persona y al cuidado mucho mejor. A lo que quiero llegar es cómo la formación, la capacitación, la información, la investigación, todas esas cosas que son aspectos de estudio que me tengo que dedicar a estudiarlos, a observarlos, son muy importantes, pero sumado a eso, esa experiencia, esa mezcla de eso que yo aprendo y lo practico, pues me va dando muchas herramientas. Entonces, nosotros como cuidadores en el cuidado informal nos enfrentamos primero a esas experiencias y de pronto ya nos han avasallado, de pronto las damos por reconocidas, pero tenemos que diferenciarlas.
a partir de tu parte personal, hacer todo eso que has aprendido, podrías decir tres o dos cosas que tú dices, a mí lo que más me da experiencia cuando yo estoy hablando, me da seguridad de este lugar nuevo desde el cual abordo el cuidado, ¿qué es lo que más me da seguridad? A ver, antes de arrancar el conversatorio, estaba con una clase de estudiantes de cuidados domiciliarios, de cuidados en adultos mayores. Y justamente hablábamos el tema del rol, ¿no? De cómo la formación y tener en claro cuál es nuestro rol ante ese paciente y ante mi propio equipo, o sea, equipo me refiero a los médicos con los que trabajás, la familia, porque uno no trabaja solo, inevitablemente. La experiencia, en mi caso, la experiencia te va enriqueciendo los espacios, la formación y la capacitación. Y también una cosa que creo que es sumamente importante, poder identificar en lo que uno es capaz de intervenir y lo que no. Porque hay algo que aprendí con los años, que uno piensa que va a poder con absolutamente todo. Simplemente porque lo estudió, va a poder con todo. Bueno, la realidad es que no. La realidad es que a medida que uno va trabajando distintos espacios, que va trabajando, en el caso del cuidador, que va trabajando con los adultos mayores, inevitablemente en la experiencia de trabajo te va a interpelar tu vida personal, tus experiencias personales, tu identificación con situaciones personales. Por eso planteaba recién lo de la distancia operativa, o sea, aprender a manejar esto, porque es muy importante, porque muchas veces nos vamos a encontrar que estamos trabajando con un paciente y nos desidentificamos con algo que le pasó a mi papá, con algo que le pasó a mi familiar, con algo que le pasó a un hijo o al vecino, y esta cotidianidad de la que antes hablábamos, que nos suma, por supuesto, en la experiencia, en el trabajo de todos los días, con los cuidados, es parte de la esencia de uno, es parte del bagaje que tiene uno, tiene que aprender a ver cuánto de eso en lo que está haciendo una identificación o una transferencia de la situación, cuánto es del orden de lo personal y cuánto es del orden de lo particular del paciente, de la situación particular del paciente. Eso a mí personalmente me llevó mucho tiempo entenderlo, que uno tiene que separar esas cosas. Y la única manera de separar eso es a través de la formación. Porque uno cuando hace las cosas por vocación, vamos a ponerlo en estos términos, lo hace con puro sentimiento, con toda la pasión y con toda la garra y todo lo que quiere transmutar esa situación, cambiarla, modificarla. Y de hecho, desde muchos discursos, cuando alguien, yo no me voy a olvidar nunca, cuando la primera clase en la universidad que tuve, una de mis primeras profesoras de la materia troncal de trabajo social nos decía, ¿por qué se anotaron en la carrera? Y muchos decían, porque yo quiero ayudar, porque quiero ayudar, porque quiero ayudar. Era como el comodín de la respuesta desde el sentido común, uno va aprendiendo con los años. Bueno, cuando la docente dijo, ayudar, vamos a hacerlo en otros espacios. Ustedes acá se están formando para trabajar. O sea, ya en ese momento decir, bueno, a ver, ¿me considero una trabajadora que estoy inserta en la visión social y técnica del trabajo? O sea, o voy a ver qué onda y así como ayudo, qué sé yo, a mi vecino en el barrio, quiero hacer lo mismo acá, y con el tiempo te das cuenta que no. De hecho, mucho de esto pasa que uno se baja, por eso digo, uno con los años se va dando cuenta en qué es competente y en qué no es competente. Y es muy sano reconocerlo, es muy sano reconocer en qué uno puede y en qué uno no puede. Porque como le decía hoy a mis estudiantes, digo, uno cree que puede todo. Sí, pero cuando yo estoy capacitada, yo me hice un curso de cuidadores. Bien, genial, está bárbaro.
Ahora, ¿qué implica eso? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? No, porque yo aprendí, bueno, pero seguramente lo que viste hace 10 años atrás, 15 años atrás, de hecho, hoy estamos a miércoles. Ayer martes le hicimos una entrevista dentro del curso de acompañantes terapéuticos a una profesional, le hicieron las mismas estudiantes a través de Zoom, y ella comentaba que ella arrancó hace 15 años atrás, y 15 años atrás sin formación, y cuando empezó a formarse, se dio cuenta de los errores y de las cosas que estaba haciendo, y decir, wow, la saqué barata, porque me expuse un montón de situaciones, porque me pareció, y me di cuenta que no. O sea, y en otras también me di cuenta que había acertado, pero en lo que yo había acertado, después el conocimiento me dijo, bueno, estás haciendo las cosas bien. Y ese estás haciendo las cosas bien es lo que a mí me da la seguridad de que estoy caminando por el buen camino o que estoy caminando de manera derecha. Y que si me caigo o tumbo en mi trabajo cotidiano, tengo algo que me respalde y que diga, no, a ver, vos estás haciendo esto porque este conocimiento te está avalando vos. Te está diciendo que estas cosas se hacen de esta manera correcta y no de otra. Y creo que eso es súper importante. Reconocer las limitaciones que tiene uno, y la única forma de reconocer las limitaciones va a ser a través de la experiencia. Y la única manera, por lo menos para mi forma de ver las cosas, de modificar esas limitaciones, si es que yo quiero modificar esas limitaciones, es a través de la capacitación. Porque yo no nací sabiendo todo. Creo que nadie, pero tú has tocado esa parte de cómo es la intención, cómo es la vocación y cómo de verdad la vida nos enseña que eso no es suficiente, o la experiencia o la labor o la actividad que nosotros tengamos no lo hace suficiente, porque necesitamos recordatorios, de verdad necesitamos estar muy en constante conciencia de que lo que estamos haciendo, queremos hacerlo, lo hacemos lo mejor posible, pero siempre hay muchas posibilidades y muchas herramientas para hacer que eso sea todavía posiblemente lo mejor, que es una instancia bien importante para efectos de lo que nosotros estamos tratando de reflexionar, de mostrar, de enseñar con este trabajo de la Red Latinoamericana de Cuidadores y con todos los cuidadores. Estamos ante una cuidadora formal, como ustedes lo han visto, ha ido a su universidad, ha ido a su estudio, pero tiene una experiencia muy cercana, por ejemplo, con el cuidado de adultos mayores, con esa intervención terapéutica de la que nos ha hablado, y con esa otra formación que creo que quedó muy pasito por ahí, que es sobre todos esos elementos que van a mejorar la vida de un adulto mayor. Entonces, hablemos un poquito de eso, Cecilia, del adulto mayor, del cuidado, de sus derechos. En el Congreso nos hablaste de un tema bien importante sobre esos derechos que también forman parte de la capacitación, porque nosotros, así como no lo sabemos todo, a veces ignoramos lo más importante, que es también que tenemos que hacer las cosas bien como deber, pero que también tenemos derechos. Sí, totalmente. O sea, en lo que respecta a los adultos mayores, propiamente dicho, que es el ámbito en el que nos compete en estos momentos, siempre tenemos, lo que pasa que yo creo que no las tenemos como presentes normalmente. Nosotros tenemos leyes que protegen a los adultos mayores ante determinadas circunstancias. En el Congreso estuve hablando de la intervención a través de las situaciones de violencia que sufren los adultos mayores, que no deberían, pero son más comunes de lo que parece, y que nosotros como profesionales tenemos que tener conocimiento de esta herramienta para poder hacer valer los derechos y resguardar la vida del adulto, ¿no? En este caso, nosotros como profesionales tenemos que saber las normativas, tenemos que saber los derechos que tienen, las incumbencias que tienen, porque una de las cosas que hablamos es que no todos los países tienen las mismas incumbencias. Entonces,
eso es muy importante. Quizás a través de la red se puede como unificar criterios en términos de generalidades, pero seguramente las normativas que hay en la Argentina no son las mismas normativas que hay en Chile o las mismas normativas que hay allí en Colombia. Sí, las normativas adhieren a un marco general que es a nivel internacional. Entonces, en base a eso y a la voluntad de los estados partes, como se dice, la voluntad de los gobiernos de cada país de adherir a estas convenciones internacionales, es lo que permite resguardar a la población con la que nosotros estamos trabajando. Si no hay un marco que regule desde el derecho al adulto mayor, normativas que regulen nuestro ejercicio profesional como cuidadores, que nos marcan los derechos y las obligaciones que tenemos dentro de nuestro ejercicio profesional, que es lo que hablaba hoy. Difícilmente podamos defender las situaciones en las que nos podemos llegar a encontrar en el adulto mayor, ¿no? Ya sea que las pase dentro del ámbito familiar, intrafamiliar, que las pase en el ámbito institucional, que tengamos que hacer algún tipo de denuncia, o simplemente la restitución de un derecho, porque ser población vulnerable es ser derecho que está vulnerado y que inevitablemente es necesario restituirlo. Ahora, ¿desde dónde se restituye ese derecho? Desde el conocimiento. Yo puedo, desde el trabajo social, pararme y hablar de qué derechos constituyen específicamente a la población del adulto mayor, así como los derechos específicos de la niñez, de la infancia y demás. Ahora, estos derechos es necesario que los cuidadores lo sepan, porque si no, yo creo que si uno no sabe, no puede identificar y reconocer qué es lo que se está vulnerando. Y es el desconocimiento y saber que también que ese adulto sepa que tiene derechos, que hay cosas que se están vulnerando y que él puede hacer algo para dejar de estar en ese estado de vulneración en el que se encuentra. Y es lo que tratamos de transmitir desde la Argentina, y lo que requieren todas las normativas y las leyes específicamente del cuidado de adulto mayor y del cuidado desde lo profesional. Después, bueno, en el ámbito internacional, las que competen al ámbito internacional. Pero sí, es fundamental que los distintos estados tomen conciencia de esto para poder replicarlo y multiplicarlo. Incluso nosotros como profesionales, si no lo conocemos, si no sé en mi país qué hay, qué herramientas hay desde el marco legal, que es importante tenerlo en cuenta, difícilmente lo pueda tomar como una herramienta para la intervención. Y es tan simple y tan complejo como eso, porque yo puedo tener la decisión de tener conocimiento, de investigar, de averiguar, de preguntarle a mi profesor, de que me digan, profe, yo tuve una situación así, de esta manera, bueno, ¿cómo puedo hacer? ¿A dónde puedo acudir? Que más de una vez me ha pasado en un montón de circunstancias distintas, desde el cuidado del adulto y desde otros ámbitos donde se acercan, como decía al principio, desde la demanda espontánea. Y desde ahí uno se empieza a dar cuenta también las falencias que desde el otro lado hay y decir, bueno, a ver, entonces hay que hacer mucho más hincapié en esto, mucha más información de este lado que no se está transmitiendo, que no se está dando porque no la conocen. Y al no conocerlo uno no se puede ni defender ni ejercer. Es un poco el mensaje que no estamos solos ni haciendo una labor en solitario, sino que también estamos contribuyendo con ese cuidado a una cantidad de mejoras de la sociedad, de la familia, de la comunidad. Y parte de eso es, sí, tú decías algo muy importante, es que yo también tengo que aprender a buscar, tengo que aprender a ver dónde más encuentro todas esas informaciones o esas oportunidades que tengo, tanto de los derechos como de aprendizajes en todos esos escenarios. Tú
Tú hablabas de esas partes específicas, de las patologías, de las edades, de las circunstancias de violencia, y no todas son iguales y por supuesto necesitan una orientación y necesitan un marco de ejercicio bien importante y que debe ser como un deber ser y una búsqueda constante de cualquiera que ejerza una labor. Eso lo estamos hablando pues para el tema del cuidado, incluso para poder compartirlo con los cuidadores formales, para cuidar con la familia, con lo que yo voy haciendo, como cuando se termina mi asistencia en ese momento como cuidador y lo que puedo seguir haciendo. Entonces, esa parte es fundamental. Yo definitivamente agradezco que a partir de tu discurso, a partir de esa profesión, de eso que tú has hecho, mandes ese mensaje porque eso es lo que estamos necesitando desde el cuidado y como cuidadores informales. Y en esta época que también estamos hablando de ese cuidado familiar, porque lo tenemos que hacer, porque están nuestros hijos en casa, están estudiando en casa, porque ya tenemos, digamos, otros escenarios en el cual nos tenemos que parar, tenemos a nuestros adultos mayores de pronto encerrados debido a las medidas de precaución, los accesos o las limitaciones en las comunicaciones. Entonces, eso requiere que nosotros mejoremos nuestras habilidades, que lo que tú decías, recordarnos que lo que nosotros sabemos a lo mejor no es lo que se necesita, no es lo que necesita esa persona cuidada. Entonces, me parece que esta reflexión y este punto de vista es muy importante para que lo tomemos en cuenta. Estamos hablando desde el trabajo social, como tú decías, y es hasta interesante ese nombre, trabajo social, porque no todo está perfecto, porque no todo funciona como debe funcionar y porque también estamos educándonos, ¿no? A veces en estos nuevos encuentros hablamos hasta de escuela de padres, hablamos hasta de cantidad de cosas que de pronto nunca habíamos considerado. Entonces, para el cuidador informal, para estas personas que estamos interesados en este camino, pues necesitamos entender que educarnos, es decir, entender un poco más y comprender lo que significa el cuidado, capacitarnos, nos va a dar también soluciones a ese escenario de satisfacción personal. No solamente sentirnos agobiados, sino también sentirnos satisfechos con lo que estamos haciendo y ver ese agradecimiento de esa persona cuidada, de su familia, de la sociedad y hacer reconocer que seguimos siendo o siguen siendo personas partícipes de esta relación humana. Veo en pantalla, Juan Carlos, no sé si hay alguna pregunta o quieras hacer alguna intervención. Voy a aportarlos y me voy a remitir a lo que nos está diciendo Blanca Estela Peñalosa, que dice que es muy cierto conocer lo que hace uno para estar seguro en su labor, en lo que se hace. Y con eso me permito encadenar, porque estamos hablando de capacitación. La capacitación de nosotros los cuidadores no es hacer cursos, hacer talleres para ponerlos en el currículum, para tenerlos en la casa. Es muy importante que los hagamos para prestar un buen servicio, para estar seguro de lo que hacemos. Lo que decía Cecilia ahora, saber de los derechos humanos para no vulnerar a las personas que cuidamos. Muchas veces lo hacemos sin intención, pero como no lo conocemos. Lo mismo es en el cuidado que hacemos día a día. De pronto no estamos haciendo o manejando de la mejor forma a la persona que cuidamos, pero es porque sabemos cómo se debe manejar. Ahí es donde viene la diferencia, es el tema central de lo que hemos hablado de esta charla, que es cuando yo estoy apto, cuando estoy preparado para ser un buen cuidador, que esa es la diferencia con la persona que no se preocupa por estar actualizándose, formándose, no se preocupa de ser competente en su labor. Y seguramente que cuando uno es un cuidador apto, que sabe perfectamente su labor,
que está preparado, todo el asunto laboral de calidad de vida de esta persona que uno está cuidando y de nosotros mismos va a mejorar mucho, mucho, porque seguramente el que estamos cuidando, la persona y la familia, se van a dar cuenta que somos competentes, que somos responsables, que estamos hablando con la razón y con lo que sabemos, no con lo que aprendimos por experiencia, que no sabemos si está bien o mal, o porque nos dijeron. A mí me llama mucho la atención que en los grupos que tenemos hay muchos cuidadores que preguntan, que es muy diferente a los grupos de ayuda, ¿sí? Que miren que yo tengo un paciente que estoy cuidando, tiene X problema. Y entonces empezamos todos a decir lo que nos parece por experiencia, que sabemos que eso lo tiene que hacer el cuidador formal. En vez de estar buscando soluciones donde no es, pues uno debe ser responsable y de ser competente en buscar al cuidador formal o en último al cuidador familiar para que nos diga qué podemos hacer. Eso es lo que nos hace competentes y saber cómo tenemos que hacer nuestra labor. Aquí yo siempre llego a lo mismo y por eso nuestro eslogan. Ser cuidador es un acto responsable de amor y para ser responsable debemos ser competentes, debemos ser aptos para el trabajo, estar preparados. Por eso es muy importante que nosotros como cuidadores nunca paremos de prepararnos, de formarnos, de compartir nuestro conocimiento para hacer una buena labor en beneficio de las personas que cuidamos. A mí me parece muy importante ese tema de cómo logramos seguridad, ¿no? Y en esto de la adaptación a los cambios, incluso saber preguntar se nos está volviendo muy importante como competencia, porque si no estamos expuestos a cualquier respuesta, como decía Juan Carlos, de alguien que quiere opinar, que quiere decir lo que ella hizo o esa persona hizo en ese momento, en esa situación. Y de la opinión al conocimiento hay un trecho bastante amplio y largo que significa el tiempo que nosotros dedicamos a aprender, a vivir, a ejercer esa labor. Y entonces es un tiempo particular que indica lo que está diciendo Juan Carlos a través del eslogan de la red, ser responsable, de qué me hago cargo, y creo que Cecilia estaba muy de acuerdo al principio y en todo su discurso que lo ha hecho, en qué estoy capacitado, de qué soy capaz. Y en ese orden de ideas, cuando yo estoy, cómo he llenado esa preparación de los elementos que yo requiero, pues me va a dar más seguridad para todo y para ejercer una labor adecuada. Hay, por ejemplo, Cecilia, ¿qué hace de las cosas que has actualizado, en qué conocimientos o estrategias o terapias, digamos, a partir del adulto mayor, crees tú que te han servido o que vale la pena, pues, como reconocerlas? A ver, yo creo que, si soy sincera, cuando estaba estudiando la carrera de trabajo social, no pensaba que el adulto mayor era una población con la que yo iba a trabajar. Y con los años descubrí que la amo. En sus momentos, por atravesamientos personales, dije, no, esa población yo no puedo, no voy a poder. Esto de reconocer las limitaciones que hablaba antes. Haber podido reconocer cuáles son las características y las potencialidades que tienen las poblaciones, en este caso de adulto mayor, y romper con las estructuras y los estereotipos que se tiene socialmente con que el adulto mayor es el viejo, el que ya está, el que no sirve, el que se terminó, que su vida útil acabó. Romper con esos estereotipos que socialmente detiene, y tenemos, creo que todos, absolutamente todos, nadie escapa a los prejuicios que podamos llegar a tener. De hecho, yo fui romper este prejuicio. Y como profesionales me parece que esta estrategia de empezar a pararnos desde otro lado, como decía Juan Carlos, a pararme desde los derechos humanos y de entender a ese individuo con el que yo estoy trabajando
como un sujeto de derecho, como un sujeto con un contexto, con una historia particular, que no va a ser la misma que otro paciente u otro adulto mayor que tenga la misma problemática. Cuando Juan Carlos recién decía la consulta, ¿qué hacer? Y esto es lo mismo que a mí me duele la muela y tomar la misma medicación para la muela generalizada cuando vas a la farmacia a buscar. ¿Me duele esto? Bueno, dame algo. Esto es lo mismo, no tenemos la contextualidad. Entonces, yo por lo menos dentro de lo que es la formación de cuidadores, hago mucho hincapié en que el cuidador siempre tenga en cuenta el contexto, tenga en cuenta la mirada que tiene sobre la vejez, la propia familia, qué rol y función cumplía ese adulto mayor en esa dinámica familiar. Las herramientas de poder conocer y mirar un poco más allá que simplemente el problema que lo aqueja a ese adulto que nosotros tenemos que cuidar y pensarlo en términos de contexto, creo que es lo que más yo me llevo a lo largo del tiempo, ¿no? Porque cuando uno estudia simplemente la patología y nada más. ¿Cuál es el síntoma? ¿Cuál es la manifestación? Y ahí se terminó el conocimiento. Pero entender que el universo de ese adulto que está sufriendo una problemática X, la que sea, en este momento, y que requiere del cuidado de nosotros como profesionales, de un cuidador capacitado, que entienda toda la complejidad de la situación, no solamente la definición del síntoma y de la patología, es como lo que yo más me llevo y creo que trato de retransmitirlo y retroalimentarlo con los estudiantes que están haciendo la formación en estos momentos. Y cuando doy algún tipo de capacitación, trato de poder transmitir esto, que me parece que es fundamental. Si no es, para mí, trabajar desde sentido común, repetir como si fuera un manual la información y nada más. Y se repite y se repite y se repite. Y creo que entender que somos sujetos mucho más que eso, que somos sujetos que nos atraviesan la vida cotidiana, la complejidad a nosotros. Si nos atraviesa a nosotros, que estamos estudiando, que nos estamos formando y que estamos trabajando, ¿por qué no pensar que el adulto mayor con el que estamos trabajando también le atraviesan un montón de situaciones? No es, tal vez no se queja porque le duele, no es que se queja porque es viejo y ya está. No, pasan un montón de cosas. Pero si yo como cuidador no me detengo a ver esas particularidades, a poder ver esas alertas, ¿no? Digo yo, de que cuando yo llego, cómo está el paciente, y cuando yo me voy, cómo está el paciente, y que haya habido una comunicación entre el tiempo que lo cuide yo en mi guardia y que lo cuidó el otro, o que tal vez lo cuidó la familia. Yo no voy y cumplo mi horario. Yo voy, cumplo mi horario, lo hago con responsabilidad, observo, pregunto, ¿qué pasó cuando yo no estuve? ¿Qué no pasó? Tanto a la familia, si estoy trabajando en domicilios particulares, como en las instituciones, si estoy trabajando en espacios donde hay otros profesionales. Eso yo creo que es lo que todos tenemos como que aprender, que nos va a permitir y nos permite, y a mí desde mi experiencia personal, me permite trabajar cada vez mejor. Si yo no entiendo eso y llegué a atender al paciente y creo que sé absolutamente todo y me voy con la sensación superadora de que, bueno, yo hice todo, total, yo ya lo sabía, y bueno, seguramente en algún momento vamos a hacer agua y va a suceder algo que no va a estar bueno. Entonces, poder, yo digo siempre, Cecilia, tú en el, no estemos totalmente seguros de todo lo que... Tú en el previo en el previo del conversatorio tú ponías un ejemplo muy claro. Muchos de nosotros los cuidadores decimos que sabemos de una patología como el Alzheimer porque una con Alzheimer. Eso no nos dice que están preparados. Un cuidador preparado es el que sabe en qué etapa está la persona que hemos cuidado, qué actividades se deben hacer con esa persona, cómo le podemos ayudar en verdad
para que el proceso de su enfermedad no avance tan rápidamente, pero haciéndolo bien. No Claro. que como yo cuido a una persona con Alzheimer, entonces yo la pongo, entonces va y le dice al otro que como póngalo a hacer bolitas y entonces hace bolitas toda la tarde. No, tenemos que estar preparados para ayudar al cuidador. Ese es el objetivo de este conversatorio, que entre otras, nosotros lo llamamos café aquí en nuestros países, allá donde Cecilia nos invita a tomar es mate, pero el objetivo de este conversatorio es ese, que caigamos en cuenta que nosotros como cuidadores tenemos que estar formados, preparados, podemos tener la mejor voluntad, dedicarle tiempo, amor, pero tenemos que formarnos. Eso, Cecilia, me encanta ver por fin tu mate. Claudia, no Sí, sé si quieres seguir, por favor. es así. Perdón. Espere un poco el micrófono que se me va olvidando. No. Hay una cosa que tú has dicho y que me parece que fue una reflexión muy importante, y es que no todos ni todas las personas son iguales, por supuesto sus patologías menos, no todas las personas adultos mayores están en las mismas condiciones, entonces esas diferencias nos tienen que acercar a la aventura de conocer, de indagar, de aprender, para hacer las cosas lo mejor posible, como los mencionábamos. Y efectivamente, y prepararnos, el tema de la adaptación al cambio también tiene cómo nos preparamos como personas a ver cómo cambia ese ser humano. Desde, por ejemplo, de haber sufrido, en el caso de los ejemplos que ponía Cecilia de la violencia, de si esa persona ha sido atacada por rasgos violentos, cómo a partir de la ayuda se va transformando su vida y puede tener oportunidades de mejora gracias a la intervención de un equipo o de unas personas que van a tomar las cosas desde más distancia y no solamente con juzgamiento, sino con un gran interés de ayudar y mejorar. Si eso es así también en todos los estadios de las enfermedades, en todos los declives, en todos los deterioros que se pueden hacer, que pueden pasar, pues toda esta ayuda terapéutica, todo este acompañamiento, hoy me quedo con esa palabra de acompañamiento porque para nosotros el acompañamiento es parte fundamental del cuidado, como acción, como estar al lado como estar proporcionando esas ayudas. Entonces, fíjense que hoy aprendimos que desde ese acompañamiento lo podemos hacer con unas herramientas mucho más claras, yo digo siempre que el cuidado va a necesitar siempre de muchas ayudas, de muchas muletas, de muchos aparatos ortopédicos, no solamente físicos, sino de asesoría psicológica, de ayuda, de experiencia. Y eso no lo conseguimos fácilmente en una conversación con otro que haga lo mismo que yo, sino con alguien que también ha tenido una experiencia, que ha tenido o que puede acceder a otro tipo de informaciones, que es bien importante. Me gusta poder oír desde otro punto de vista que esto del cuidado es una responsabilidad total, es una necesidad básica de todos los días mejorarnos como personas, como cuidadores, para hacer este trabajo que queremos muy bien. No sé, Cecilia, si quieras, o sea, hay un mensaje, algo que nos esté recordando, porque estamos hablando hoy de capacitación, porque lo requerimos, que hay muchas maneras de hacerlo, tú desde allá a través de tu organización y a través de las alianzas que hicimos con la red, pues estamos trabajando muy, muy de la mano para que esto sea posible. Entonces, motivémonos en este camino de la capacitación, de la formación, porque realmente para mí este tipo de conversaciones y de tomas de café o de mate me enseñan muchísimo y estoy muy contenta por poderlo compartir con todos. Muchas gracias. Sí, a ver, en estos momentos, bueno, desde MF Capacitación acá en Argentina y en Alianza Estratégica con la Red Latinoamericana, estamos pudiendo
trabajar juntos en este camino de la formación, que me parece es fundamental. Nos va a dar, como hablábamos en un momento, estar capacitados nos va a dar la seguridad de que estamos haciendo las cosas bien. Vos recién decías, igual que Juan Carlos, que nosotros podemos aprender en algún momento cuáles son las características de una patología, y en cualquier formación lo podemos aprender. El tema es que la vida avanza, la sociedad avanza y los conocimientos avanzan, y no nos podemos quedar con esa que aprendimos hace 15 años atrás, 10 años atrás, 20 años atrás. Hoy tenemos herramientas nuevas que suman esto del cuidado del adulto mayor y esta mirada desde el acompañamiento terapéutico como una herramienta que puede ir de manera mancomunada con lo que es el cuidado, porque si bien trabajan dos áreas distintas, se complementan, y de hecho tenemos muchos estudiantes que han hecho la formación de cuidados y hoy están haciendo la formación de acompañamiento terapéutico, justamente porque viene esto, cómo poder sumar herramientas para dar una mejor calidad dentro de su atención, dentro de su servicio, y también posicionarse y pararse como mejores profesionales. Me parece que esa es la base, y permitirnos poder tener estos espacios, como dicen ustedes, estos conversatorios, en los que nos abren a conocer cosas nuevas y que en otro rincón del planeta están pensando de la misma manera y en la misma sintonía que uno, y eso hace que uno no se sienta tan solo. Y en esta nueva situación pandémica en la que no nos quedó otra alternativa que adaptarnos a una nueva circunstancia, como decías vos, esto de la tecnología, y entender que no es la misma realidad quien puede salir por sus propios medios del domicilio, por ejemplo, a esta situación que estamos viviendo, que aunque no nos quede otra alternativa, tenemos que acatar el aislamiento por una protección, y sumamente, más que nada a nuestros adultos mayores, que son población de riesgo ante esto que, bueno, es inminente y nuevo, y que uno va aprendiendo día a día a cómo manejarlo, e incluso nosotros como profesionales, cómo trabajar bajo estas nuevas condiciones laborales. No es poca cosa. No, para nada, no es poquito, ¿no? Cecilia, mira, eso es muy importante. Es muy importante, Cecilia, la capacitación, la formación. Ustedes saben que la red latinoamericana ofrece unas certificaciones y nos hemos preocupado para tener mayor cobertura, y una de esas es la alianza que tenemos con MF Capacitaciones en la Argentina, tenerlas con instituciones, pero independientemente es invitarlos con nuestras alianzas, que no paren ustedes de capacitarse, de formarse. Fíjense que los que siguen la red saben que nos preocupamos y trabajamos por el reconocimiento que nos merecemos a nivel de Latinoamérica, los cuidadores informales. Pero si no nos preparamos, es muy difícil que nos vayan a reconocer como debe ser. Cosas cuando nosotros no damos, cuando nosotros nos siguen mirando porque no estamos preparados, porque no estamos certificados. Entonces, eso nos toca trabajarlo. Varias veces lo hemos dicho en los conversatorios que hemos hecho con cuidadores informales netos, que si uno es un buen cuidador y sabe cómo se trata X patología o tiene bien a la persona cuidada, la mejor referencia es la misma familia de la persona que están cuidando. Porque cuando necesitan otro cuidador, ellos son los primeros que lo recomiendan. Todo eso es un entorno en el que nosotros debemos construir nuestra propia disciplina de preparación y laboral como tal. Eso básicamente es lo que quería decir. Claudia, no sé si quieres decir algo, y ya para cerrar, que ya cumplimos la hora de compromiso. Bueno, sí, yo quiero resaltar el hecho de que una de las estrategias para prepararnos, para ocuparnos de la salud, de nuestra salud y de la salud de los demás, es prevenir
Como decía Cecilia, yo pensé que nunca iba a trabajar o que no, la parte de población de adulto mayor, pues tal vez no era lo mío. Pero como decía ella misma, en ese camino nos vamos encontrando y vamos abordando eso y de pronto nos enamoramos muy profundamente de este tema, en el tema del cuidado de personas con un amor profundo por todas esas cuidados a personas que están verdaderamente desvalidas, limitadas, que están postradas, que están necesitando que su voz, su mirada sea extendida y sea conocida por los demás antes de terminar por lo menos su paso por esta existencia. Entonces, no solamente es una oportunidad de saber y de hacer mejor hacer una labor, sino de participar efectivamente en la sociedad y de recibir ese reconocimiento, como decía Juan Carlos, de una labor tan esencial, pero que tiene que ser bien hecha y que tiene que corresponder con todos aquellos deberes éticos como personas para trabajar y mejorar todas esas condiciones. A medida que nosotros encontramos esas herramientas que nos alivian y que nos mejoran cualquier técnica, cualquier forma de hacer las cosas, de caminar mucho mejor, de procurarnos un confort y un bienestar particular, pues vamos consiguiendo que esto sea mejor. Cuando nosotros, personalmente, cuando yo recibí mi certificación de por lo menos en adulto, en cuidados para el adulto mayor, era una cosa tan bonita porque decía, bueno, uno podría haberle, después de haber leído muchas cosas sobre filosofía o algo, que llegar a lo básico que es el ser humano en su función y de pronto en su declive más importante y reconocer esas características que seguramente también van a estar muy próximas a mí en el desarrollo biológico. Entonces, yo siempre estoy muy agradecida. Me parece que estos aportes que queremos hacer con tanto cariño y con tanta intención de mejorar sean bienvenidos por todos ustedes y esperarnos en nuestra próxima toma de café o de pronto en otra oportunidad para compartir todas esas cosas. Gracias, Cecilia y Juan Carlos, como siempre, muchísimas gracias por dejarnos este espacio para aprender, para reflexionar, para detenernos un poquito en este tema tan bonito que es el tema del cuidado. No, muchas gracias a ustedes, Cecilia, muy amable. Espero que pronto nos vuelvas a acompañar. Claudia, muchísimas gracias. Aquí en Colombia, no sé, ya decimos que voy a hacer unos avisos parroquiales. Quiero recordarles a todos los miembros de la red que tenemos un servicio psicológico para ayudar lo del síndrome del cuidador quemado, que lo pueden encontrar en la página, es gratuito, por favor utilicen lo que es para ustedes. Otro aviso es que dentro de 8 días continuamos con el tema de cuidados paliativos con el doctor Daniel y con Claudia, que hace 8 días lo trabajamos y quedamos prometidos para seguirlo la semana entrante. Y dentro de 15 vamos a trabajar el maltrato en el adulto mayor con la psicóloga de la red, Claudia de Peña. Pues muchísimas gracias, estamos aquí. Espero que a más tarde nos podamos ver de hoy en 8. Estamos a sus órdenes para lo que ustedes necesiten. Un abrazo cuidador para todos y por favor, que todos sabemos que en lo que está pasando y esto de la pandemia nos falta bastante para terminar ese proceso.